Mis hijos se acordaron de que existo cuando quedaron fuera de la herencia de mi esposo. Pero ahora ya es demasiado tarde. Están afuera de mi puerta desde las 6 de la mañana. Los escucho susurrar, discutir en voz baja, tocar el timbre cada 5 minutos como si fuera una emergencia médica. Después de 8 meses de silencio absoluto, de tratarme como si fuera invisible, ahora no pueden vivir un solo día sin hablar conmigo. Qué curioso cómo funciona la desesperación cuando el dinero está en juego. Desde la ventana de mi sala los observo caminar de un lado a otro por la acera como animales enjaulados. Él con su traje gris que cuesta más de $3,000, ella con esos zapatos rojos que valen más que mi pensión de 4 meses. Los mismos que me dijeron hace 8 meses que ya no tenían tiempo para visitarme porque estaban muy ocupados construyendo sus propias vidas. Los mismos que no aparecieron ni siquiera para el funeral de su padre. Ahora, de repente, tienen todo el tiempo del mundo para mí. Hace exactamente 24 horas que todo cambió. Un hombre mayor, elegante, con documentos legales en la mano, tocó mi puerta con noticias que jamás esperé escuchar. Pero esa historia viene después. Primero necesitas entender cómo llegué a este momento exacto, sentada en mi sillón favorito, observando a través de las cortinas amarillas a 2 personas que una vez llamé mis hijos, rogando desesperadamente por algo que creían que les pertenecía por derecho divino. El teléfono no ha parado de sonar desde ayer a las 4 de la tarde. 47 llamadas perdidas. 63 mensajes de texto. Voces quebradas en el contestador automático que no había escuchado en meses. Mamá, por favor contesta, es urgente. Necesitamos verte ahora mismo, es sobre papá. Fue un malentendido terrible, podemos explicarte todo. Por favor, no nos hagas esto. Más comunicación en 24 horas de la que tuve con ellos en los últimos 8 meses combinados. Porque resulta que cuando su padre cerró los ojos para siempre, yo también morí para ellos. No fue gradual. No fue por dolor o tristeza compartida. Fue instantáneo, calculado, frío. Como si hubieran estado contando los días en el calendario, esperando ese momento para finalmente liberarse de la carga que representaba tener una madre. Durante 243 días exactos he vivido como un fantasma en mi propia vida. Invisible para las 2 personas que traje al mundo con dolor, que alimenté con mis propias manos, que cuidé cuando estuvieron enfermos, que defendí contra el mundo entero cuando era necesario. 243 días despertando en esta casa vacía, preparando café para una sola persona, hablando con las paredes porque no tengo a nadie más con quien compartir mis pensamientos. Ayer fue mi cumpleaños número 69. 69 años de vida en este planeta. Y ni una sola persona recordó que había nacido un 17 de octubre. Preparé un pequeño pastel de chocolate casero, el mismo que hacía para ellos cuando eran pequeños. Encendí una vela solitaria en el centro, me senté en la mesa del comedor que compramos cuando recién nos casamos, y canté las mañanitas para mí misma con la voz quebrada. La misma mesa donde ellos desayunaron durante 18 años antes de irse a la escuela. La misma mesa donde celebramos cada uno de sus cumpleaños con pasteles enormes y globos de colores. La misma mesa donde los ayudé con sus tareas de matemáticas, donde lloré con ellos sus primeras desilusiones amorosas, donde brindamos por sus graduaciones y sus primeros trabajos. Ahora está cubierta de una fina capa de polvo y abandono, testigo silencioso de una familia que se desintegró junto con el último suspiro de su padre. Esperé sentada toda esa tarde que el teléfono sonara. Que al menos uno de ellos recordara que su madre seguía respirando, seguía sintiendo, seguía necesitando saber que no había desaparecido completamente de sus corazones. Revisé mi celular cada 10 minutos, pensando que tal vez había perdido una llamada, que tal vez el sonido estaba muy bajo. Pero solo hubo silencio. El mismo silencio mortal que me acompaña desde que bajaron el ataúd de su padre a la tierra húmeda del cementerio. Ni una llamada. Ni un mensaje de texto. Ni siquiera uno de esos mensajes automáticos que envían las aplicaciones deseando feliz cumpleaños a desconocidos. Para el mundo entero, y especialmente para ellos, yo había dejado de existir el mismo día que su padre. Como si mi única función en esta vida hubiera sido ser la esposa de Ricardo, y sin él, ya no tenía propósito, ya no merecía ocupar espacio en sus pensamientos ocupados. Pero el destino, o Dios, o la vida misma, tiene maneras muy extrañas de equilibrar las injusticias. Porque mientras yo me hundía en la soledad más profunda y dolorosa que había experimentado en mis 69 años de existencia, algo estaba moviéndose en las sombras.
Algo que yo no sabía. Algo que cambiaría todo para siempre. Algo que los traería de vuelta corriendo a mi puerta, no por amor filial, no por arrepentimiento genuino, sino por pura y desesperada necesidad económica. Ahora los escucho tocar de nuevo. Más fuerte esta vez. Más insistente. Más desesperados. Sus voces se quiebran cuando gritan mi nombre a través de la puerta de madera que los separa de lo que creen que necesitan. Es absolutamente fascinante observar cómo 5 millones de dólares pueden transformar el desprecio más cruel en súplica humillante en cuestión de pocas horas. Cómo pueden convertir a dos adultos aparentemente exitosos en niños asustados rogando por la atención y el perdón de la madre que abandonaron. Pero ya no soy la misma mujer frágil que se sentó sola en su cumpleaños, soplando una vela mientras las lágrimas caían sobre el pastel. Ya no soy la madre ingenua que justificaba su crueldad con seguramente están muy ocupados con sus responsabilidades. Ayer por la tarde algo cambió para siempre dentro de mí. Y mis queridos hijos van a descubrir muy pronto que hay cosas en esta vida que no se pueden comprar, recuperar o manipular. Que hay puertas que, una vez cerradas por el corazón herido, nunca más se abren. El timbre suena otra vez. Insistente. Desesperado. Como si sus vidas dependieran de que yo me levante de este sillón y abra esa puerta. Y tal vez sí dependan. Pero esa decisión ya no les pertenece. Todo empezó mucho antes de que su padre muriera. Los signos estaban ahí, pero yo me negaba a verlos. Como esas nubes grises que se acumulan lentamente en el horizonte y uno piensa que tal vez no va a llover. Pero siempre llueve. Hace 3 años, Paulo me canceló el almuerzo de Día de las Madres 2 horas antes. Surgió algo importante en el trabajo. Mamá, lo compensaremos la próxima semana. La próxima semana nunca llegó. Yo había estado cocinando desde las 5 de la mañana. Su cocido favorito, el que le hacía cuando era pequeño y llegaba de la escuela con hambre. 3 kilos de carne, verduras frescas, el caldo hirviendo por horas hasta conseguir ese sabor que él decía que nadie más podía lograr. Me quedé sentada en la mesa con los platos servidos hasta que la comida se enfrió completamente. Ricardo llegó del trabajo y me encontró llorando sobre el mantel bordado que había heredado de mi madre. Debe haber sido algo realmente urgente, me dijo, tratando de consolarme. Yo quise creerle. Necesitaba creerle. 2 semanas después vi las fotos en Facebook. Paulo, su esposa María, y mis 2 nietos en un restaurante caro del centro. Sonriendo. Celebrando el Día de las Madres con la madre de ella. La fecha era exactamente el mismo día que me había cancelado. La misma hora en que yo estaba sirviendo comida fría para nadie. Rebeca fue más sutil en su crueldad. Siempre tuvo esa habilidad para clavar el cuchillo sin que te dieras cuenta hasta que empezabas a sangrar. Las visitas se volvieron más cortas. Ay, mamá, qué lástima, pero tengo una cita con el dentista en 1 hora. No puedo quedarme. Quedé de encontrarme con unas amigas. Estoy en una dieta especial, no puedo comer nada de lo que preparaste. Siempre tenía una excusa perfecta. Siempre sonaba razonable cuando lo decía. Pero cuando sumabas todas esas excusas durante meses, el mensaje era claro. Estar conmigo se había vuelto una obligación incómoda que había que cumplir lo más rápido posible. El cumpleaños número 66 de Ricardo fue el punto de quiebre, aunque yo no lo entendí en ese momento. Organicé una cena familiar como había hecho durante 30 años. Decoré la casa, compré su pastel favorito de 3 leches en la pastelería donde siempre íbamos, cociné por 2 días enteros. Invité a Paulo, Rebeca, los nietos, incluso a las nueras. Será una sorpresa hermosa, le dije a Ricardo mientras envolvía su regalo. Paulo llegó 1 hora tarde. El tráfico estaba imposible, mintió, aunque yo había visto su auto estacionado en el centro comercial cuando regresaba de comprar las velas. Rebeca llegó aún más tarde, con una excusa sobre problemas con la niñera que no tenía sentido porque sus hijos ya tenían edad suficiente para quedarse solos. Se sentaron en la mesa como si estuvieran cumpliendo una condena, revisando sus teléfonos cada 5 minutos, respondiendo mensajes mientras yo trataba de mantener conversaciones que morían antes de empezar. Cuando traje el pastel y empezamos a cantar, Paulo contestó una llamada de trabajo. Es muy importante, no puedo colgar, me dijo, saliendo al patio mientras nosotros seguíamos cantando. Rebeca se fue inmediatamente después del pastel. Fue hermoso, mamá, pero mañana tengo una reunión temprano.
Paulo se quedó otros 20 minutos, el tiempo exacto que consideraba socialmente aceptable para no parecer completamente grosero. Ricardo y yo nos quedamos solos recogiendo los platos, viendo los pedazos de pastel que ni siquiera habían tocado. Están muy ocupados construyendo sus vidas, me dijo, pero vi la tristeza en sus ojos. Él también lo había notado. Él también se había dado cuenta de que nos habíamos vuelto irrelevantes para nuestros propios hijos. La Navidad de ese año fue un desastre silencioso. Les pregunté en noviembre qué planes tenían para las fiestas. Paulo me dijo que tal vez irían a casa de los suegros. Rebeca mencionó algo sobre un viaje a la playa. Pero nos vemos antes, ¿verdad? Les pregunté con esa desesperación que empezaba a filtrarse en mi voz. Claro, mamá. Algo arreglaremos. Nunca arreglaron nada. Ricardo y yo pasamos Nochebuena solos, viendo películas viejas en la televisión, fingiendo que no nos importaba. Pero a las 12 de la noche, cuando sonaron las campanas de la iglesia, lo vi llorar por primera vez en años. No dijo nada, pero yo sabía lo que estaba pensando. 40 años trabajando día y noche para darles la mejor educación, la mejor vida posible, y terminábamos celebrando solos como dos ancianos abandonados. En enero empezaron las mentiras más elaboradas. Paulo me decía que había estado enfermo cuando yo lo veía perfectamente bien en sus fotos de redes sociales. Rebeca inventaba emergencias familiares que requerían toda su atención, pero nunca especificaba qué tipo de emergencias ni por qué no podía contarme. Mis llamadas empezaron a ir directo al buzón de voz. Mis mensajes de texto se quedaban sin respuesta durante días. Cuando finalmente me contestaban, eran respuestas de una sola palabra, ok, después, ocupada. Como si fuera una vendedora telefónica molestando en horario de cena. El día que Ricardo tuvo su primer ataque al corazón, llamé a Paulo llorando. Papá está en el hospital, necesito que vengas. Llegó 3 horas después, cuando ya habíamos recibido el alta. El tráfico, me dijo otra vez, esa excusa que se había vuelto su comodín para todo. Rebeca no llegó hasta el día siguiente. No vi las llamadas, tenía el teléfono en silencio. Pero cuando revisé su Instagram esa noche, había subido fotos toda la tarde. Fotos en un café, en una tienda de ropa, riéndose con amigas mientras su padre luchaba por su vida en una camilla de hospital. Durante los últimos meses de vida de Ricardo, ellos prácticamente desaparecieron. Cuando él necesitaba ir a sus citas médicas y yo no podía manejar porque mis manos temblaban demasiado del estrés, les rogaba que nos acompañaran. Estoy en una reunión muy importante, me decía Paulo. Tengo un compromiso que no puedo cancelar, me respondía Rebeca. Terminé pidiendo favores a vecinos, a conocidos, incluso pagándole a un taxi $50 por trayecto para llevar a mi esposo moribundo a sus tratamientos. Mientras mis hijos, que ganaban cientos de miles de dólares al año, estaban demasiado ocupados para dedicar 4 horas de su tiempo a acompañar a su padre en sus últimos días. Pero lo que más me dolió fue el funeral. Llegaron vestidos de negro, con caras de circunstancia, actuando como los hijos perfectos delante de toda la gente. Lloraron las lágrimas exactas en el momento preciso. Dijeron las palabras correctas cuando los vecinos les dieron el pésame. Y después del entierro, después de que toda la gente se fue, después de que las flores se marchitaron y la tierra se asentó sobre la tumba de su padre, me dejaron sola con mi dolor como si yo también hubiera muerto ese día. Ahora entiendo que todo había sido una actuación. Una larga y cruel actuación mientras esperaban que llegara el momento de cobrar su herencia. Después del funeral entendí que ya no era su madre. Era solo un obstáculo entre ellos y el dinero de su padre. Los primeros días después del entierro fueron los más duros de mi vida. La casa se sentía como una tumba. Cada habitación gritaba la ausencia de Ricardo, pero también la indiferencia cruel de mis hijos. Me levantaba cada mañana esperando que alguien tocara la puerta, que alguien llamara para preguntar cómo estaba sobrellevando la pérdida. Pero el teléfono permanecía mudo como una lápida. La primera semana preparé comida para 4 personas por costumbre. Me paraba frente a la estufa a las 6 de la mañana, como había hecho durante 47 años, cocinando para una familia que ya no existía. Pollo guisado, arroz con frijoles, tortillas calientes. La mesa puesta con 4 platos, 4 vasos, 4 servilletas dobladas con cuidado. Me sentaba sola a comer mientras la comida de los otros 3 platos se enfriaba hasta volverse incomible.
Al principio pensé que necesitaban tiempo para procesar su dolor. Están sufriendo a su manera, me decía mientras botaba toneladas de comida a la basura cada noche. Ya vendrán cuando estén listos. Pero las semanas pasaron y el silencio se volvió ensordecedor. Llamé a Paulo el día 15 después del funeral. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba irritada. «¿Qué pasa, mamá?». Como si mi llamada fuera una interrupción molesta en su día ocupado. Le pregunté si podía venir a cenar, que había hecho su guiso favorito y la casa se sentía muy vacía. «Estoy muy ocupado esta semana. Tal vez el próximo fin de semana». Pero el próximo fin de semana nunca llegó. Ni el siguiente. Ni el otro. Rebeca fue más directa en su rechazo. Cuando la llamé llorando una noche porque no podía dormir, porque las pesadillas no me dejaban descansar, me dijo: «Mamá, tienes que aprender a ser independiente. Papá ya no está, y nosotros tenemos nuestras propias vidas que atender». Independiente. Como si 50 años de dedicación absoluta a mi familia hubieran sido una debilidad de carácter. Como si necesitar consuelo después de perder al amor de mi vida fuera un defecto moral que debía corregir. Pasé el Día de los Muertos completamente sola. Preparé el altar de Ricardo con sus fotos favoritas, sus dulces preferidos, las flores de cempasúchil que compramos juntos durante 40 años. Esperé que mis hijos aparecieran para recordar a su padre, para compartir historias, para llorar juntos. Pero nadie vino. Ni siquiera llamaron para preguntar si había hecho algo especial. Me quedé toda la noche sentada frente al altar, hablándole a la fotografía de Ricardo. «¿Ves lo que está pasando?», le susurraba a su imagen sonriente. «¿Ves cómo nos olvidaron tan rápido?». Por primera vez en mi vida, me alegré de que él no estuviera vivo para ver cómo nuestros hijos habían convertido su muerte en una excusa para abandonarme. Noviembre fue el mes del desencanto total. Decidí hacer una prueba. Dejé de llamarlos por completo. Si realmente me amaban, si realmente les importaba mi bienestar, ellos me buscarían. Pasaron 3 semanas sin que mi teléfono sonara una sola vez. 3 semanas de silencio absoluto mientras yo esperaba como una tonta que alguien recordara que existía. Durante esas semanas caminé por la casa como un fantasma. Hablaba sola porque no tenía a nadie más con quien compartir mis pensamientos. Le contaba mis preocupaciones a las plantas del jardín que Ricardo había cuidado con tanto amor. Les describía mis pesadillas a las fotografías familiares que colgaban de las paredes como testigos mudos de tiempos mejores. Una tarde encontré una caja llena de cartas que ellos me habían escrito cuando eran pequeños. Cartas del Día de las Madres escritas con letra temblorosa de niños. «Mamá, eres la mejor del mundo, gracias por cuidarme cuando estoy enfermo, te amo más que a todos los juguetes». Las leí una por una mientras las lágrimas manchaban la tinta descolorida. ¿Qué había pasado con esos niños que me amaban incondicionalmente? ¿En qué momento se habían convertido en estos extraños fríos que me trataban como un mueble viejo que ocupaba espacio innecesario? Diciembre llegó como una bofetada helada. Las fiestas navideñas se acercaban y yo sabía, con esa certeza dolorosa que viene del corazón roto, que las pasaría sola. No me invitaron a sus celebraciones. No preguntaron por mis planes. No les importaba si me iba a pasar Nochebuena llorando sobre una cena fría o si me iba a despertar el día de Navidad sin un solo regalo que abrir. Compré regalos para ellos de todas formas. Gasté los últimos $300 de mi pensión en juguetes para mis nietos, en perfumes caros para las nueras, en camisas elegantes para Paulo y Rebeca. Los envolví con papel dorado y los puse bajo el arbolito que decoré sola, cantando villancicos con voz quebrada mientras las lágrimas caían sobre los adornos que habíamos coleccionado durante décadas. Los regalos se quedaron ahí durante semanas, acumulando polvo como monumentos a mi estupidez. Porque ellos nunca vinieron a buscarlos. Nunca preguntaron si tenía algo para ellos. Nunca se les ocurrió que su madre podría haber pensado en ellos durante las fiestas más familiares del año. Año Nuevo llegó con la brutal claridad de la verdad. Me senté en mi sala a las 11:59 de la noche, viendo los fuegos artificiales a través de la ventana, escuchando a las familias de mis vecinos celebrar con gritos de alegría. Cuando sonaron las 12 campanadas, no tuve a nadie a quien abrazar. No tuve a nadie con quien brindar. No tuve a nadie que me deseara un año mejor que el anterior. Fue en ese momento exacto cuando algo se rompió dentro de mí para siempre. No fue un quiebre dramático con gritos y llantos.
Fue silencioso, como cuando se rompe un cristal muy fino y el sonido es tan sutil que casi no se escucha. Pero sabes que algo se ha hecho pedazos y que nunca volverá a ser igual. Enero trajo la aceptación más amarga de mi vida. Mis hijos no estaban pasando por una etapa difícil. No estaban procesando su dolor de maneras diferentes. No estaban demasiado ocupados temporalmente. Me habían borrado de sus vidas de manera deliberada y calculada. Como se borra un error de un papel. Como se dilita un archivo de una computadora. Dejé de cocinar para más de una persona. Dejé de poner la mesa para invitados que nunca llegaban. Dejé de comprar sus comidas favoritas cuando iba al supermercado. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos esperando llamadas que nunca vendrían. Por primera vez en mi vida adulta, empecé a vivir solo para mí. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Porque después de 5 décadas siendo madre, esposa, cuidadora, había quedado completamente sola en el mundo, invisible para las únicas personas que deberían recordar que respiro. Pero el universo estaba preparando algo que yo no podía imaginar. Algo que cambiaría todo para siempre. Y mis queridos hijos estaban a punto de descubrir que hay consecuencias por tratar a tu madre como basura. El martes por la tarde alguien tocó mi puerta con noticias que cambiarían todo para siempre. Eran las 3:15 cuando escuché los golpes suaves pero firmes. Hacía tanto tiempo que nadie visitaba mi casa que por un momento pensé que había imaginado el sonido. Me levanté despacio del sillón donde había estado leyendo el mismo párrafo de una revista durante 1 hora, sin procesarlo realmente, solo pasando los ojos por las palabras para mantener mi mente ocupada. A través de la mirilla había un hombre mayor, elegantemente vestido, con un maletín de cuero negro y una expresión seria pero amable. No lo reconocí. Por un instante pensé que tal vez era algún vendedor o alguien preguntando por direcciones. Casi no abro la puerta. Los últimos meses me habían vuelto desconfiada, retraída, poco dispuesta a interactuar con extraños. «¿Señora Celia Ruiz?», me preguntó cuando finalmente abrí, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Sí, soy yo. Mi nombre es Daniel Galés. Soy abogado. Trabajé con su esposo Ricardo durante los últimos años de su vida. ¿Podría hablar con usted unos minutos? Es muy importante». Algo en su tono me hizo abrir completamente la puerta. Tenía esos ojos que inspiran confianza inmediata, como los de mi padre cuando era niña. Me invitó a pasar y le ofrecí café, más por costumbre que por cortesía real. Hacía meses que no preparaba café para 2 personas. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde Ricardo solía ver las noticias cada noche, y sacó varios documentos de su maletín. «Señora Ruiz, necesito hablarle sobre el testamento de su esposo. Hay cosas importantes que usted debe saber». Mi corazón se aceleró. Ricardo y yo habíamos hablado vagamente sobre esos temas, pero él siempre decía después: «Amor, tenemos tiempo». Nunca imaginé que hubiera hecho arreglos legales sin contarme. «¿Qué tipo de cosas?», le pregunté, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Daniel abrió una carpeta gruesa y me mostró el primer documento. Su esposo cambió su testamento hace 2 años. Vino a mi oficina muy preocupado por algo que había observado en el comportamiento de sus hijos hacia usted. Las palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. Ricardo había notado lo mismo que yo. Había visto cómo Paulo y Rebeca me trataban cada vez peor. Había sido testigo silencioso de su creciente desprecio hacia mí. Y yo que pensaba que él no se daba cuenta. «¿Qué le dijo exactamente?», susurré, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Me dijo que había trabajado toda su vida para construir un patrimonio para su familia, pero que se había dado cuenta de que sus hijos solo estaban esperando que él muriera para heredar. Me dijo que usted había sido la única persona que lo amó de verdad, la única que lo cuidó sin esperar nada a cambio. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Ricardo había visto todo. Había entendido todo. Y había tomado medidas para protegerme. Daniel continuó con voz suave. Su esposo tenía un patrimonio considerable. La casa donde vivimos, que está valuada en $450,000. Una cuenta de ahorros con $280,000. Inversiones en bolsa por un valor de $600,000. Un seguro de vida de $800,000. Acciones de la empresa donde trabajó durante 30 años, valuadas en $2,200,000.
y propiedades que heredó de su padre en el centro de la ciudad, actualmente rentadas, con un valor de mercado de $1.800.000. Yo no tenía idea de que Ricardo hubiera acumulado tanto dinero. Él siempre fue muy reservado con las finanzas, me daba dinero para los gastos de la casa y yo nunca pregunté por más detalles. $5.330.000. Era una fortuna que nunca imaginé que tuviéramos. ¿Y qué pasa con todo eso?, pregunté, aunque intuía que la respuesta cambiaría mi vida para siempre. Su esposo se lo dejó todo a usted. Absolutamente todo. Sus hijos no heredan ni un centavo. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que Ricardo había reparado el año pasado. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Durante meses había vivido con el terror de quedarme sin dinero, de tener que vender la casa, de depender de la caridad de hijos que me despreciaban. Pero hay algo más, continuó Daniel. Su esposo escribió una carta que me pidió que le entregara personalmente. Quería que usted la leyera después de conocer los detalles del testamento. Me entregó un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra familiar de Ricardo. Con manos temblorosas lo abrí y reconocí inmediatamente su escritura cuidadosa. Mi querida Celia, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que tomé esta decisión pensando en tu bienestar. Durante los últimos años he visto cómo Paulo y Rebeca te han tratado. He visto su falta de respeto, su ingratitud, su creciente desprecio hacia la mujer que los trajo al mundo y les dio todo. No quiero que después de mi muerte tengas que mendigar afecto o dinero a personas que no te valoran. Todo lo que construimos juntos es tuyo. Tú te sacrificaste durante 50 años para que nuestra familia funcionara. Tú dejaste tus sueños para cumplir los nuestros. Tú cuidaste de todos nosotros sin pedir nada a cambio. Si nuestros hijos realmente te aman, lo demostrarán con acciones, no con palabras desesperadas cuando se enteren de que no van a heredar automáticamente. El dinero no debe ser la razón por la que te busquen. Si viene a ti después de leer esto, sabrás exactamente por qué lo hacen. Usa esta herencia para vivir la vida que mereces. Viaja, conoce lugares nuevos, compra cosas que te hagan feliz, ayuda a personas que realmente te aprecien. No te sientas culpable por disfrutar lo que es tuyo por derecho. Te amé desde el primer día que te vi, y te seguiré amando desde donde esté ahora. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida, y es tiempo de que tú también lo sepas. Con todo mi amor eterno, Ricardo. Cuando terminé de leer, estaba llorando tan fuerte que no podía respirar bien. Daniel me ofreció un pañuelo y esperó pacientemente a que me calmara. ¿Cuándo se enterarán mis hijos de esto?, le pregunté finalmente. El testamento será leído oficialmente mañana por la tarde en mi oficina. Ellos recibirán una citación esta noche. Supongo que lo sabrán antes de las 7 de la tarde. Miré el reloj. Eran las 5:30. En menos de 2 horas, Paulo y Rebeca descubrirían que habían perdido $5 millones por tratarme como basura. En menos de 2 horas se darían cuenta de que todos sus cálculos fríos, toda su crueldad calculada, los había dejado sin nada. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté a Daniel. Nada. Usted es la propietaria legal de todo. Puede hacer lo que guste con su herencia. Puede dársela a quien quiera, o puede quedársela completa. La decisión es únicamente suya. Después de que Daniel se fue, me quedé sentada en mi sala, todavía sosteniendo la carta de Ricardo. De repente entendí por qué había estado tan tranquilo durante sus últimos meses. Porque me decía: no te preocupes por el futuro, amor, todo va a estar bien. Él había planeado todo para protegerme. Por primera vez en 8 meses, sonreí de verdad. Mañana mis hijos descubrirían que su madre no era la mujer indefensa que habían creído. A las 7:15 de esa noche mi teléfono sonó por primera vez en 2 meses. Era Paulo. Dejé que sonara 6 veces antes de contestar. Su voz del otro lado temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. Mamá, necesito verte. Ahora mismo. Es muy urgente. ¿Qué pasó?, pregunté con la calma de alguien que ya conoce la respuesta. Acabo de recibir una llamada del abogado de papá. Tenemos que hablar inmediatamente. Voy para allá. Colgué sin decir nada más. Me dirigí a la cocina y preparé café para 3 personas por primera vez en meses. No porque quisiera ser hospitalaria, sino porque quería que todo pareciera normal cuando llegaran.
Quería observar sus reacciones sin que supieran que yo ya sabía todo. Paulo llegó primero, manejando como loco y frenando tan fuerte que las llantas chirriaron contra el pavimento. Lo vi desde la ventana saltar de su BMW plateado como si el auto estuviera en llamas. Su cara estaba roja, sudaba a pesar de que la temperatura estaba fresca, y sus manos temblaban cuando tocó la puerta. «Mamá, ¿sabías algo sobre un testamento especial que hizo papá?», me preguntó antes de siquiera saludarme. «Pasa, hijo. Siéntate. ¿Quieres café?». «No quiero café, quiero saber qué está pasando». El abogado dice que mañana tenemos que ir a su oficina para una lectura de testamento. Dice que papá hizo cambios importantes hace 2 años. ¿Tú sabías algo de esto? Me senté frente a él en la mesa del comedor y lo observé con curiosidad. Era fascinante ver cómo el pánico había transformado a mi hijo en un niño asustado. «Tu padre nunca me contó los detalles de sus asuntos legales», mentí suavemente. Rebeca llegó 15 minutos después, tan alterada como su hermano. Entró sin tocar, algo que no había hecho en años, y se sentó junto a Paulo sin siquiera saludarme. «¿Ya te contó lo del abogado?», le preguntó a él, ignorándome completamente. «Estábamos hablando de eso», respondió Paulo. «Mamá dice que no sabe nada». Por primera vez en meses tenía toda su atención. Sus ojos estaban clavados en mí como si yo fuera la persona más importante del mundo. La ironía era deliciosa. Durante 8 meses me habían tratado como si fuera invisible, y ahora no podían apartar la mirada de mi cara. «¿Qué crees que cambió papá en el testamento?», me preguntó Rebeca, y por primera vez en años su voz hacia mí no tenía ese tono condescendiente que había adoptado. «No tengo idea, hija. Tu padre siempre manejó esos temas él solo». Se miraron entre ellos con esa complicidad que habían desarrollado para excluirme de sus conversaciones. Pero ahora la usaban para compartir su terror. «Debe ser algo relacionado con los impuestos», dijo Paulo, tratando de sonar tranquilo. «Seguramente cambió algunas cosas para proteger mejor la herencia». «Sí, debe ser eso», concordó Rebeca, aunque su voz no sonaba convencida. Decidí jugar un poco con su ansiedad. «¿Ustedes esperaban heredar algo específico?». La pregunta los tomó desprevenidos. Se miraron otra vez, claramente incómodos. «Bueno, mamá, es natural que los hijos hereden cuando mueren los padres», dijo Paulo con cuidado. «Papá trabajó toda su vida para dejar algo para la familia». «Para la familia», repetí lentamente. «Qué interesante que ahora recuerden que somos una familia». Rebeca frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». «Nada especial, hija. Solo que hace mucho tiempo que no los veía preocuparse tanto por temas familiares». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Paulo carraspeó incómodo. «Mamá, sabemos que hemos estado distantes últimamente. Ha sido un año muy difícil para todos». «Distantes», repetí. «Así llaman a desaparecer completamente durante 8 meses». Rebeca se puso a la defensiva inmediatamente. «No desaparecimos. Hemos estado procesando el duelo de papá. Cada persona maneja la pérdida de manera diferente». «Por supuesto», dije, sirviendo café en las 3 tazas. «Ustedes procesaron su duelo tan ocupados que se olvidaron de que su madre también estaba de duelo». Paulo se removió incómodo en su silla. «Mamá, no queremos discutir ahora. Estamos aquí porque te necesitamos». «Me necesitan», repetí otra vez, saboreando cada palabra. Hace 8 meses que no me necesitaban para nada. Ni para los cumpleaños, ni para las fiestas, ni para las llamadas de teléfono. Pero hoy, después de recibir una citación de un abogado, de repente me necesitan desesperadamente. Rebeca empezó a ponerse nerviosa. «Estás siendo injusta, mamá. Nunca dejamos de amarte». «¿No? Entonces explícame por qué pasé mi cumpleaños completamente sola. Explícame por qué preparé cena de Navidad para una sola persona. Explícame por qué he hablado más con las plantas del jardín que con ustedes en los últimos meses». Paulo trató de cambiar el tema. «Podemos hablar de todo eso después. Ahora necesitamos enfocarnos en el asunto del testamento. ¿No te parece extraño que papá haya hecho cambios sin consultarnos?» ¿Consultarlos a ustedes? ¿Por qué tendría que consultarles sobre su propio testamento? «Porque somos sus hijos»,
dijo Rebeca con una voz que empezaba a sonar desesperada. Porque trabajó toda su vida pensando en nuestro futuro. Ah, ahora son sus hijos. Qué curioso. El día del funeral actuaron como hijos perfectos también. Lloraron en los momentos precisos, dijeron las palabras correctas, recibieron las condolencias con caras apropiadas. Y después me dejaron sola con mi dolor como si yo también hubiera muerto ese día. El teléfono de Paulo sonó. Contestó inmediatamente, esperando que fuera el abogado con más información. ¿Daniel? Sí, habla Paulo Ruiz. ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Estás seguro? ¿No hay manera de? Ya veo. Nos vemos mañana. Cuando colgó, su cara estaba completamente blanca. Rebeca lo miraba con terror. ¿Qué dijo? Paulo me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Mamá, tú sabías que papá te dejó todo a ti. Fingí sorpresa. ¿Cómo? Todo el patrimonio. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, las propiedades, el seguro de vida. Todo. Nosotros no heredamos nada. Rebeca se puso de pie tan rápido que tiró su silla. Eso no puede ser legal. Somos sus hijos. Tenemos derechos. El abogado dice que es completamente legal, murmuró Paulo. Papá estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cambió el testamento. Puede dejar su patrimonio a quien quiera. Se quedaron mirándome como si esperaran que yo empezara a gritar de sorpresa, que llamara al abogado para confirmar la información, que les asegurara que todo era un malentendido. Pero solo bebé mi café lentamente, saboreando no solo el líquido caliente, sino también el momento más dulce de los últimos 8 meses. $5.330.000, dijo Paulo con voz hueca. Ese es el valor total del patrimonio que papá te dejó. Es mucho dinero, comenté tranquilamente. Mamá, tienes que compartirlo con nosotros, explotó Rebeca. Somos una familia. Papá no puede haber querido dejarnos sin nada. Los miré a ambos con la serenidad de alguien que finalmente tenía todas las cartas en la mano. ¿Ahora somos una familia? ¿Ahora recuerdan que existo? Qué coincidencia tan extraordinaria que su memoria familiar haya regresado exactamente el mismo día que se enteraron del dinero. Paulo se acercó a mí con esa sonrisa manipuladora que había perfeccionado desde niño. Mamá, sé que hemos cometido errores. Pero podemos arreglar todo. Podemos volver a ser la familia que éramos antes. ¿La familia que éramos antes? ¿Te refieres a cuando me trataban como su sirvienta personal? ¿O a cuando me ignoraban completamente mientras esperaban que su padre muriera? Por primera vez en mi vida, mis hijos me tenían miedo. Y yo estaba empezando a disfrutarlo. Esa noche, después de que se fueron con las colas entre las piernas, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en todo lo que había vivido durante estos años. Se fueron cerca de las 10 de la noche, después de 3 horas de súplicas desesperadas disfrazadas de conversación familiar. Paulo intentó el enfoque emocional. Mamá, papá habría querido que fuéramos una familia unida. Rebeca optó por la manipulación directa. Si realmente nos amas, compartirás la herencia como papá habría querido. Pero yo ya no era la mujer ingenua que justificaba cada uno de sus desprecios. Los escuché con la paciencia de alguien que observa una obra de teatro mediocre, esperando que terminara para poder irse a casa. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no conseguirían nada esa noche, se fueron prometiendo regresar al día siguiente para hablar con más calma. Me serví una copa del vino que Ricardo guardaba para ocasiones especiales. Un Cabernet del año 1998 que había estado esperando el momento perfecto durante 25 años. Decidí que no había momento más perfecto que este para celebrar mi liberación. Subí al ático donde guardábamos las cajas viejas y saqué todas las fotografías familiares de los últimos 30 años. Las extendí sobre la mesa del comedor como si fuera un rompecabezas gigante de mi vida. Quería recordar exactamente cuándo había empezado todo, cuando mis hijos habían comenzado a verme como un obstáculo en lugar de como su madre. Ahí estaba Paulo a los 8 años, abrazándome después de que lo cuidé durante una semana cuando tuvo neumonía. Rebeca a los 10, llorando en mis brazos cuando las niñas de la escuela se burlaron de sus anteojos nuevos. Los dos juntos en la graduación de preparatoria, sonriendo orgullosos junto a Ricardo y yo, prometiendo que nunca nos olvidarían.
¿En qué momento esos niños agradecidos se habían convertido en estos adultos calculadores que me veían como una carga? ¿Cuándo el amor incondicional se había transformado en tolerancia condescendiente? Encontré las fotografías de las últimas Navidades. En las más recientes, sus sonrisas se veían forzadas, sus abrazos mecánicos, sus ojos ya no brillaban cuando me miraban. Pero yo había estado tan desesperada por mantener a la familia unida que había ignorado todas las señales. Había interpretado su indiferencia como madurez, su distancia como independencia saludable. ¡Qué tonta había sido! Saqué también todos los regalos que les había comprado durante los últimos años y que nunca vinieron a buscar. Camisas caras que nunca usaron, perfumes que nunca abrieron, libros que nunca leyeron. Cientos de dólares gastados de mi modesta pensión en personas que no valoraban ni mi dinero ni mi amor. Pero lo que más me dolió encontrar fue el álbum de recortes que había estado haciendo durante décadas. Cada logro de sus vidas cuidadosamente pegado y documentado. Sus primeros trabajos, sus promociones, las fotos de sus bodas, el nacimiento de mis nietos. Yo había sido la archivista no oficial de sus éxitos, la persona que recordaba cada fecha importante, cada momento especial. ¿Cuándo fue la última vez que ellos recordaron algo importante sobre mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que celebraron uno de mis logros, por pequeño que fuera? No podía recordarlo. Literalmente no podía recordar ni una sola ocasión en los últimos 10 años en que hubieran reconocido algo positivo sobre mí. A las 2 de la mañana, con media botella de vino en el sistema y 40 años de fotografías esparcidas sobre la mesa, tomé la decisión más importante de mi vida. No les iba a dar ni un centavo de la herencia de Ricardo. Ni uno solo. Pero no porque fuera cruel o vengativa, sino porque finalmente había entendido lo que Ricardo había visto con tanta claridad. Ellos no me amaban. Nunca me habían amado realmente. Solo habían tolerado mi existencia porque era conveniente tener una madre que cocinara, limpiara, cuidara nietos y estuviera disponible emocionalmente cuando la necesitaran. El dinero no cambiaría eso. Si les daba la herencia, regresarían a ignorarme tan pronto como tuvieran los cheques en sus manos. Pero al menos esta vez yo tendría el poder de decidir los términos de nuestra relación. Al día siguiente desperté sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por cocinar para otros, por limpiar para impresionar a visitas que nunca llegaban, por mantener la casa perfecta para hijos que no la valoraban. Desayuné lentamente, leyendo el periódico completo por primera vez en meses. Me bañé con calma, me puse mi vestido favorito, ese de color verde que Ricardo siempre decía que hacía brillar mis ojos. Me arreglé el cabello y me maquillé ligeramente. Quería verme digna cuando mis hijos vinieran a suplicar. Porque sabía que vendrían. El dinero tiene esa manera de despertar el amor dormido en las personas. 5 millones de dólares pueden hacer que los hijos más indiferentes se conviertan en santos de devoción filial. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era Paulo, pero esta vez no venía solo. Traía a su esposa María y a mis 2 nietos, Diego de 12 años y Sofía de 8. Hacía más de un año que no veía a esos niños. Habían crecido tanto que casi no los reconocí. Abuela Celia, me dijo Sofía con esa sonrisa inocente que me partió el corazón. Papá dice que hace mucho que no te veíamos y que teníamos que venir a visitarte. Por supuesto. Paulo había traído a los niños como armas emocionales. Sabía que yo no podría resistirme a sus caritas dulces, que mi corazón de abuela se derretiría al verlos después de tanto tiempo. Hola, mis amores, les dije, abrazándolos con toda la ternura que había estado guardando durante meses. Pero cuando levanté la vista hacia Paulo, mi expresión se endureció. ¿A qué debo la sorpresa de esta visita familiar? María, que siempre había sido más directa que su esposo, fue al grano inmediatamente. Celia, Paulo me contó sobre el testamento. Sabemos que debe ser un shock para ti heredar tanto dinero de repente. Queremos ayudarte a manejarlo responsablemente. Qué generosos de su parte, respondí con ironía que se les pasó completamente por alto. Diego, que había heredado la inteligencia de su padre para las matemáticas, no tardó en hacer cuentas. Abuela, papá dice que el abuelo te dejó 5 millones de dólares. ¿Es verdad que eres millonaria ahora? Diego, no hagas esas preguntas, lo regañó María, pero pude ver la avaricia brillando en sus ojos. Paulo se sentó junto a mí en el sofá, más cerca de lo que había estado en años. Mamá,
Hemos estado pensando. Es mucho dinero para una persona sola. Podrías invertirlo mal, o alguien podría tratar de estafarte. Nosotros podríamos ayudarte a administrarlo. ¿Administrarlo? Pregunté. ¿Cómo exactamente? Bueno, podríamos poner el dinero en una cuenta conjunta. Yo tengo experiencia en inversiones. Podría hacer que el dinero crezca para toda la familia. Para toda la familia, repetí. ¿Qué concepto tan nuevo viniendo de ti? Rebeca llegó una hora después con su propio arsenal emocional. Su hija de 15 años, Camila, venía con ella luciendo un vestido que claramente había sido comprado esa misma mañana para la ocasión. Mi nieta, que no me había dirigido la palabra en 2 años, de repente se mostró cariñosa y conversadora. «Abuela, te extrañé mucho», me dijo, abrazándome con una actuación digna de un Oscar. «Mamá dice que podríamos visitarte más seguido ahora». «¿Ah, sí? ¿Y qué cambió para que ahora quieran visitarme más seguido?» Rebeca carraspeó incómoda. «Mamá, sabemos que no hemos sido los mejores hijos últimamente. Estamos arrepentidos. Queremos compensarte por todo el tiempo perdido». ¿Compensarme? ¿Cómo? Podríamos mudarnos más cerca de ti. Incluso podríamos vivir aquí contigo para hacerte compañía. Esta casa es muy grande para una persona sola. Ahí estaba. La propuesta que había estado esperando. Querían mudarse a mi casa para tener acceso directo a mi dinero. Querían controlar cada centavo de la herencia mientras me hacían creer que lo hacían por mi bien. Los miré a todos sentados en mi sala, actuando como la familia amorosa que nunca habían sido, y sentí una mezcla de tristeza y liberación. Por fin entendía lo que Ricardo había querido protegerme de ver. Y estaba lista para tomar el control de mi vida. Decidí que era hora de que escucharan algunas verdades que había estado guardando durante años. «Siéntense todos», les dije con una voz que no habían escuchado nunca. No era el tono suave y complaciente de la madre que habían conocido. Era la voz de una mujer que finalmente había encontrado su poder. «Tenemos que hablar en serio». Paulo miró a María con nerviosismo. Rebeca abrazó a Camila como si yo fuera a decir algo terrible. Los nietos me observaban con curiosidad, sintiendo la tensión en el aire pero sin entender completamente qué estaba pasando. «Primero, quiero que los niños salgan al jardín a jugar. Lo que voy a decir es una conversación de adultos». «Mamá, no es necesario que los niños se vayan», protestó Paulo. «Somos familia, podemos hablar de todo frente a ellos». «Los niños se van al jardín. Ahora», repetí con firmeza. Diego, Sofía y Camila salieron hacia el patio trasero, y pude verlos desde la ventana explorando el jardín que su abuelo había cuidado con tanto amor. Era mejor que no escucharan lo que estaba a punto de decir. Me senté en el sillón de Ricardo, el lugar desde donde él solía ver las noticias cada noche, y los miré a todos con una calma que me sorprendió a mí misma. «Voy a contarles una historia», comencé. Es la historia de una mujer que dedicó 50 años de su vida a criar hijos ingratos que la abandonaron el día que ya no les fue útil. «Mamá, no seas dramática», interrumpió Rebeca. «No he terminado de hablar», respondí con una dureza que la hizo cerrar la boca inmediatamente. Durante 50 años me levanté a las 5 de la mañana para prepararles desayuno antes de la escuela. 50 años lavando su ropa, planchando sus uniformes, ayudándolos con tareas, curando sus heridas, secando sus lágrimas. María trató de interrumpir. «Celia, todos los padres hacen eso por sus hijos. Es normal». ¿Es normal también abandonar a esa madre el día que enviuda? ¿Es normal no llamarla en 8 meses? ¿Es normal no recordar su cumpleaños después de 69 años de vida? El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Déjenme refrescarles la memoria sobre los últimos años. Continué, sacando una libreta donde había estado anotando cada desaire, cada promesa rota, cada momento de crueldad. «Paulo, hace 3 años me cancelaste el almuerzo del Día de las Madres para ir a comer con la familia de tu esposa. Rebeca, hace 2 años me dijiste que ya no podías venir a los domingos familiares porque tenías cosas más importantes que hacer». Paulo se puso rojo. «Mamá, esos fueron casos aislados». ¿Casos aislados? Tengo aquí anotadas 43 ocasiones en los últimos 3 años en que me cancelaron, me mintieron o me ignoraron completamente.
43 veces que me hicieron sentir como si fuera una carga en sus vidas ocupadas e importantes. Saqué las fotografías que había organizado la noche anterior. ¿Ven estas fotos? Son de sus fiestas familiares, sus celebraciones, sus reuniones, todas sacadas de sus redes sociales. ¿Notan algo peculiar en todas ellas? Los 5 me miraron las fotografías, sin entender a dónde quería llegar. Yo no aparezco en ninguna. En 3 años de fotos familiares, la abuela de sus hijos, la madre que los crió, no aparece ni una sola vez. Porque nunca me invitaron. Ni a cumpleaños, ni a graduaciones, ni a celebraciones de ningún tipo. Rebeca trató de defenderse. Mamá, no todas las reuniones eran apropiadas para... ¿Para qué? ¿Para tener a su madre presente? ¿Qué reuniones familiares no son apropiadas para la matriarca de la familia? Paulo se aclaró la garganta. Mamá, admitimos que cometimos errores. Pero estamos aquí ahora, tratando de arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? ¿O arreglar su situación financiera? Les pregunté directamente. Porque es muy curioso que su amor filial haya despertado exactamente 24 horas después de enterarse de la herencia. María se puso de pie, claramente irritada. Celia, eso es injusto. Nosotros siempre te hemos querido. ¿Siempre me han querido? Entonces explíquenme por qué durante los últimos 8 meses, mientras yo lloraba sola la muerte de mi esposo, ustedes estuvieron planeando cómo gastar el dinero que creían que iban a heredar. El color se fue de las caras de Paulo y Rebeca. ¿Creen que no sé que fueron a ver casas más grandes el mes pasado, Paulo? ¿Creen que no sé que fuiste a la agencia de autos de lujo a preguntar precios, Rebeca? ¿Piensan que soy tan estúpida que no me di cuenta de que estaban gastando dinero que no tenían porque esperaban recibirlo pronto? Paulo tartamudeó. Eso no es verdad. Le pregunté a la señora López, mi vecina, si había visto a alguien husmeando alrededor de la casa mientras yo no estaba. Me contó que los vio midiendo las habitaciones hace 2 meses. Supongo que estaban calculando cuánto podrían pedir por la propiedad cuando yo muriera. Rebeca empezó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Mamá, nunca quisimos que murieras. Solo estábamos. ¿Solo estaban qué? ¿Planeando mi funeral antes de tiempo? ¿Haciendo inventario de mis pertenencias mientras yo aún respiraba? La sala se llenó de un silencio mortal. Por primera vez en sus vidas, mis hijos no tenían excusas que dar, mentiras que inventar, manipulaciones que intentar. Quiero que sepan algo, continué con una voz que se había vuelto más fuerte con cada palabra. Su padre sabía exactamente lo que ustedes eran. Lo vio todo. Cada desaire, cada mentira, cada muestra de desprecio hacia mí. Y por eso cambió su testamento. Saqué la carta de Ricardo y la puse sobre la mesa. ¿Quieren saber qué pensaba realmente su padre de ustedes? Lean esto. Paulo agarró la carta con manos temblorosas y la leyó en voz alta. Con cada palabra, sus caras se volvían más pálidas, más desesperadas. Cuando terminó de leer, Rebeca estaba llorando de verdad ahora. Papá no puede haber pensado eso de nosotros. No puede haber creído que no te amábamos. Su padre los conocía mejor que ustedes mismos. Sabía que si les dejaba el dinero, me abandonarían completamente. Sabía que solo regresarían a buscarme cuando necesitaran algo. Y tenía razón, ¿verdad? María se puso de pie, furiosa. Esto es ridículo. Eres una anciana amargada que está manipulando a toda la familia con dinero. Ricardo estaba senil cuando cambió ese testamento. Cuidado con lo que dice sobre mi esposo, le advertí con una voz que hizo que retrocediera. Ricardo estaba perfectamente lúcido cuando tomó esa decisión. Y tenía razón en cada palabra que escribió. Paulo trató un último intento desesperado. Mamá, por favor. Podemos cambiar. Podemos ser la familia que tú quieres que seamos. Dame una oportunidad de demostrarte que sí te amo. Lo miré directamente a los ojos. Paulo, tuviste 50 años para demostrarme que me amabas. Especialmente los últimos 8 meses, cuando más te necesité. Pero elegiste el silencio y el abandono. Mamá, por favor, suplicó Rebeca. Somos tus hijos. Somos la única familia que tienes. Familia.
Las miré a todas con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Una familia no abandona a su madre cuando está de duelo. Una familia no planea gastar la herencia antes de que el cuerpo esté frío. Una familia no trata a su matriarca como basura durante años y después espera ser recompensada con millones de dólares. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana, donde podía ver a mis nietos jugando inocentemente en el jardín. El dinero se queda conmigo. Todo. Hasta el último centavo. El grito de Rebeca pudo haberse escuchado en toda la cuadra. El grito de Rebeca desató una tormenta de desesperación que jamás había visto en mis 50 años como madre. «No puedes hacer esto», chilló mientras se levantaba del sofá como si estuviera en llamas. «Ese dinero también nos pertenece. Somos sus hijos legítimos». Paulo se puso de pie también, con el rostro completamente transformado por la ira. Por primera vez en mi vida vi la cara real de mi hijo mayor, sin máscaras, sin pretensiones, sin la sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Mamá, estás cometiendo un error terrible. Nosotros podríamos impugnar ese testamento. Podríamos demostrar que papá no estaba en sus cabales cuando lo cambió». «Inténtenlo», les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. El abogado me explicó que su padre se hizo exámenes médicos completos antes de cambiar el testamento. Exámenes neurológicos, psiquiátricos, de memoria. Todo para asegurar que nadie pudiera cuestionar su decisión. Ricardo era más inteligente de lo que ustedes creían. María comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «Celia, esto es una locura. ¿Qué vas a hacer con 5 millones de dólares a tu edad? ¿Para qué los necesitas?» «¿Para qué los necesito?», repetí, sintiendo una risa amarga subiendo por mi garganta. «Tal vez para vivir dignamente los años que me quedan. Tal vez para no depender de hijos que me ven como una carga. Tal vez para ayudar a personas que realmente me aprecien, no como ustedes que solo aparecieron cuando olieron el dinero». Rebeca se acercó a mí con esas lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar desde niña. «Mamá, por favor, piensa en tus nietos. Piensa en su educación, en su futuro. No quieres que tengan las mejores oportunidades». «Ah, ahora resulta que me preocupo por mis nietos», dije, mirando hacia el jardín donde los pequeños seguían jugando ajenos al drama que se desarrollaba adentro. Los mismos nietos que no he podido ver en más de un año porque sus padres estaban demasiado ocupados para traerlos. Los mismos nietos que no saben ni cuándo es mi cumpleaños porque ustedes nunca se lo han enseñado. Paulo trató de recuperar la compostura y volvió a su estrategia de manipulación emocional. «Mamá, sé que hemos cometido errores. Terribles errores. Pero dame la oportunidad de ser el hijo que debería haber sido. Déjame cuidarte como tú nos cuidaste a nosotros». ¿Cuidarme? ¿Cómo me cuidaron estos últimos 8 meses cuando estaba destruida por la pérdida de su padre? ¿Cómo me cuidaron cuando lloraba sola todas las noches sin saber si volvería a ver a mi familia? María perdió completamente los estribos. «Esto es chantaje emocional. Estás usando el dinero para manipularnos». «¿Manipularlos?», la miré con incredulidad. «¿Yo los estoy manipulando? ¿No al revés? ¿No son ustedes los que trajeron a los niños como escudos emocionales? ¿No son ustedes los que de repente se acordaron de que me aman exactamente cuando se enteraron de la herencia?» Rebeca se tiró de rodillas frente a mi sillón, en una actuación digna de telenovela. «Mamá, te lo ruego. Soy tu hija. Te llevé 9 meses en mi vientre. Me diste la vida. No puedes destruir mi futuro así». «Te llevé 9 meses en mi vientre», la miré con una mezcla de asco y tristeza. «Rebeca, yo te llevé 9 meses en mi vientre. Yo te di la vida. Yo sacrifiqué mi cuerpo, mi carrera, mis sueños para darte todo lo que necesitabas. Y así es como me pagas». Paulo se acercó con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de desesperación y algo más peligroso. «Mamá, nosotros contábamos con esa herencia. Hemos hecho compromisos financieros basados en ese dinero. Si no nos das nuestra parte, podrías arruinar nuestras vidas». «Compromisos financieros», repetí lentamente. «¿Qué tipo de compromisos?» María y Paulo se miraron. Claramente no querían revelar esa información. Pero Rebeca, en su desesperación, soltó la verdad.
Paulo pidió un préstamo de $200,000 para expandir su negocio. Yo compré una casa nueva con un enganche que no puedo pagar. Esperábamos liquidar las deudas con la herencia de papá. Ahí estaba. La confesión completa de su codicia. Habían estado gastando dinero que no tenían, endeudándose en la expectativa de que su padre muriera y les dejara una fortuna. Entonces no solo estaban esperando que Ricardo muriera, dije con una voz que se había vuelto gélida. Estaban apostando financieramente a su muerte. Literalmente se estaban beneficiando de planear su funeral. El silencio que siguió fue el más pesado de toda mi vida. Paulo se quebró completamente. Mamá, por favor. Voy a perder mi empresa. Van a embargar mi casa. Mis hijos van a tener que cambiar de escuela. Van a perder todo lo que conocen. Y yo perdí a mi esposo y a mis hijos el mismo día, respondí sin una pizca de compasión. La diferencia es que mi pérdida no fue por codicia, fue por amor genuino. Rebeca se puso histérica. No puedes ser tan cruel. Somos tu sangre. Tienes la obligación moral de ayudarnos. Obligación moral. Me levanté del sillón y la miré desde arriba. ¿Dónde estaba su obligación moral cuando me dejaron sola y abandonada? ¿Dónde estaba su compasión cuando más los necesité? María, desesperada, trató una última estrategia. Celia, piénsalo bien. Con tu edad, podrías morir en cualquier momento. Ese dinero va a terminar en manos del gobierno si no tienes herederos. ¿No es mejor dárselo a tu familia? Sus palabras fueron como una bofetada helada. Me están deseando la muerte para heredar más rápido. No, no fue eso lo que quise decir. María trató de retractarse, pero era demasiado tarde. Salgan de mi casa, les dije con una firmeza que me salió desde el alma. Todos. Ahora mismo. Mamá, no podemos irnos así, suplicó Paulo. Tenemos que resolver esto. No hay nada que resolver. Ustedes tomaron su decisión hace años cuando eligieron tratarme como basura. Yo estoy tomando la mía ahora. Rebeca se aferró a mi brazo como una niña pequeña. Por favor, mamá, dame una oportunidad. Puedo cambiar. Puedo ser la hija que tú quieres. La miré directamente a los ojos. Rebeca, tuviste 42 años para ser la hija que yo necesitaba. Elegiste no serlo. Es demasiado tarde para los cambios de último minuto. Se quedaron ahí parados, los 5, mirándome como si esperaran que en cualquier momento fuera a cambiar de opinión, a abrazarlos, a decirles que todo había sido una prueba y que por supuesto iba a compartir el dinero. Pero esa mujer había muerto junto con Ricardo. La mujer que estaba frente a ellos ahora era alguien completamente diferente. Alguien que había encontrado su valor propio después de décadas de dárselo a personas que no lo merecían. Tienen 5 minutos para recoger a los niños del jardín y salir de mi propiedad, les dije, mirando el reloj de pared. Si no se han ido en 5 minutos, llamaré a la policía para que lo saquen por violación de propiedad privada. Paulo me miró con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era odio puro. Esto no se va a quedar así, mamá. Vamos a pelear ese testamento hasta las últimas consecuencias. Hagan lo que quieran, respondí, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. Pero háganlo desde lejos de mí. Uno por uno salieron de mi casa, llevándose consigo 45 años de recuerdos, de historias familiares, de la ilusión de que algún día podríamos volver a ser una familia real. Cuando se cerró la puerta detrás de ellos, me quedé sola en mi sala por primera vez en meses sin sentir el peso aplastante de la soledad. Por primera vez me sentí libre. Han pasado 6 meses desde ese día, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Los primeros días después de que se fueron extraños. La casa se sentía diferente, no vacía como antes, sino serena. Como si después de años de albergar tensiones y resentimientos ocultos, finalmente pudiera respirar. Me levanté cada mañana sin el peso de esperar llamadas que nunca llegaban, sin la ansiedad de revisar el teléfono buscando señales de vida de hijos que me habían borrado de sus existencias. Lo primero que hice fue llamar a Daniel, el abogado, para asegurarme de que el testamento fuera inquebrantable. Me explicó que Ricardo había sido extremadamente meticuloso, previendo exactamente esta situación. Había documentado cada examen médico, cada evaluación psicológica, cada firma ante notario. Su esposo realmente la amaba,
me dijo Daniel. Todo esto lo hizo para protegerla. Paulo y Rebeca intentaron impugnar el testamento, tal como habían prometido. Contrataron abogados caros con dinero que no tenían, presentaron alegatos sobre capacidad mental disminuida, presión indebida, manipulación. Pero cada argumento se desmoronó contra la evidencia sólida que Ricardo había preparado. Después de 3 meses de batalla legal que les costó más de $50,000 que no podían permitirse gastar, se dieron por vencidos. Durante esos meses de proceso legal, intentaron contactarme varias veces. Llamadas desesperadas, mensajes de texto suplicantes, cartas escritas a mano prometiendo cambios milagrosos. Incluso enviaron a los nietos como emisarios emocionales, los pobres pequeños tocando mi puerta con cartas que claramente habían sido dictadas por sus padres. Pero yo ya no era la abuela que se derretía ante una sonrisa infantil cuando sabía que había manipulación detrás. Les di galletas a los nietos, les dije que los amaba, pero les expliqué con gentileza que los problemas entre adultos no se resuelven usando niños como mensajeros. En abril decidí hacer algo que había estado soñando durante décadas: viajar. Nunca había salido del país. Ricardo siempre decía el próximo año, amor, pero ese próximo año nunca llegaba porque siempre había gastos de los hijos, emergencias familiares, compromisos que nos mantenían atados a esta ciudad pequeña. Fui a España primero, el país de mis abuelos que nunca conocí. Caminé por las calles de Madrid, comí en pequeños restaurantes familiares, visité museos que solo había visto en fotografías. En Sevilla conocí a una mujer llamada Carmen, de 73 años, que también viajaba sola después de enviudar. Nos hicimos amigas inmediatamente, compartiendo historias de matrimonios largos, de la soledad de la viudez, de hijos que no entienden que sus madres siguen siendo mujeres con sueños y deseos. De España fui a Francia, luego a Italia. En Roma lloré frente al Vaticano, no por fervor religioso, sino por la emoción de estar finalmente viviendo la vida que había pospuesto durante 50 años. En Venecia tomé una góndola sola y no me sentí solitaria, me sentí libre. Cuando regresé de Europa, decidí usar parte del dinero para algo que Ricardo y yo siempre habíamos hablado pero nunca habíamos hecho: ayudar a personas que realmente lo necesitaran. Doné $200,000 a un hogar de ancianos donde había conocido a Doña Teresa, una mujer de 80 años cuyos hijos también la habían abandonado. Con ese dinero mejoraron las instalaciones, contrataron más enfermeras, compraron equipos médicos nuevos. También establecí un fondo de becas en la universidad local para mujeres mayores de 50 años que quisieran retomar sus estudios. Lo llamé Fondo Ricardo Mesa para Sueños Postergados. La primera beneficiaria fue una mujer de 58 años que había dejado la carrera de enfermería para criar a sus hijos y que ahora, con los hijos grandes, quería terminar lo que había empezado. En junio compré una casa más pequeña en el centro de la ciudad, cerca del parque, con un jardín más manejable y vecinos que se han convertido en mi nueva familia elegida. Vendí la casa grande donde viví con Ricardo. No podía seguir viviendo en un mausoleo de recuerdos, rodeada de fantasmas de una familia que nunca fue real. Mis nuevos vecinos, don Santiago y doña Irene, una pareja de 70 años, me invitaron a cenar la primera semana. Desde entonces ceno con ellos 2 veces por semana, vemos películas los domingos, jugamos cartas los martes. Es la vida social que no había tenido en décadas, libre de obligaciones familiares tóxicas y llena de afecto genuino. Hace 3 semanas recibí una llamada de Paulo. Su voz sonaba derrotada, cansada. Mamá, perdí la empresa. La casa está en proceso de embargo. María está hablando de divorcio. Los niños me preguntan por qué no pueden ver a su abuela. Se quedó en silencio esperando que yo dijera algo, que le ofreciera ayuda, que corriera a rescatarlo como había hecho toda su vida. Paulo, le dije con una voz que ya no tenía rastros de la madre desesperada por complacer, las decisiones tienen consecuencias. Tú elegiste apostar tu futuro financiero a la muerte de tu padre. Tú elegiste abandonar a tu madre cuando más te necesitaba. Ahora estás viviendo las consecuencias de esas decisiones. Pero soy tu hijo, me dijo con una voz quebrada. Eres el hombre que decidió dejar de ser mi hijo hace años. Yo simplemente estoy respetando tu decisión. Rebeca ha tenido que vender su casa nueva y mudarse a un apartamento pequeño. Camila, mi nieta, viene a visitarme a veces por su cuenta, tomando autobuses desde el otro lado de la ciudad. Es una buena niña que no tiene la culpa de tener padres codiciosos. Le pago sus clases de piano, le compro libros,
Le enseño las recetas de cocina que su madre nunca quiso aprender. ¿Por qué mis papás no pueden venir contigo, abuela?, me preguntó hace unos días mientras hacíamos galletas juntas. Porque a veces los adultos toman decisiones que no se pueden deshacer, le expliqué. Pero tú y yo podemos tener nuestra propia relación, independiente de lo que pase entre tu mamá y yo. Esta mañana, mientras desayunaba en mi jardín nuevo leyendo un libro de historia europea, me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en mi vida adulta, soy completamente feliz. No tengo que justificar mi existencia ante nadie, no tengo que mendigar afecto, no tengo que cocinar para personas que no aprecian mi esfuerzo. Tengo dinero suficiente para vivir cómodamente hasta el final de mis días, amigos que me buscan porque disfrutan mi compañía, proyectos que me emocionan, viajes planeados, libros por leer, experiencias por vivir. Ricardo tenía razón en cada palabra que escribió en esa carta. El amor verdadero se demuestra con acciones consistentes, no con palabras desesperadas cuando se necesita algo. Una familia real no abandona a sus miembros en los momentos más difíciles. Y el dinero, cuando se usa sabiamente, puede ser una herramienta de liberación, no de atadura. Mis hijos perdieron $5 millones por su codicia, pero yo gané algo mucho más valioso: mi dignidad, mi paz mental y la certeza de que merezco ser amada sin condiciones. A los 69 años, finalmente aprendí a valorarme a mí misma. Paulo y Rebeca siguen tocando mi puerta de vez en cuando, pero ya no con la desesperación de los primeros meses. Ahora es más una rutina, como quien va a un casino sabiendo que probablemente va a perder, pero manteniendo la esperanza de que tal vez esta vez sea diferente. Pero yo ya no soy la misma mujer que abría esa puerta con el corazón lleno de esperanza. Soy alguien que finalmente entendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. ¿Y tú, que me has escuchado contar esta historia, alguna vez has sentido que trataron de borrarte de tu propia vida? ¿Has sacrificado tu felicidad esperando que otros valoren tu amor? Porque si es así, quiero que sepas algo: nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para cerrar la puerta a quienes no te merecen y abrirla a la vida que realmente te corresponde vivir.